Bienvenidos al video tutorial número 5 de la práctica de la unidad número 5. Seguimos con la última parte que nos queda de integrales múltiples, cambio de variables. Vamos a trabajar con 3 ejercicios, los ejercicios 5.20, 5.22 y 5.24. Cada uno de estos grupos de ejercicios corresponde a un cambio de variable en particular que trataremos en esta unidad. El ejercicio 5.20 vamos a seleccionar el 1 y el 5. Para trabajar el cambio de variables posible cuando trabajamos en el plano es el de coordenadas polares. Vamos a resolver el ejercicio 5.21 que dice evaluar esa integral doble de 3x más 4y cuadrado en ese recinto R, donde R es la región en el semiplano superior que está acotada por los círculos de radio 1 y de radio 2. Si hacemos la gráfica, nos queda esto, porque nos está determinando que es la región en el semiplano superior. Y si escribimos, si queremos escribir ese recinto en coordenadas cartesianas, se nos dificulta bastante porque los extremos de integración seguramente no se puede, por ejemplo, hacer, si supongamos que queremos calcular el área, no se puede hacer de una sola vez, hay que restar, más allá que sea simétrico con respecto al eje de las Y. Si ustedes tapan, por ejemplo, una mitad, la mitad de izquierda, para calcular el área tendría que calcular el área encerrada en ese cuarto de círculo de radio 2 menos el área de el cuarto de círculo de radio 1. Entonces les quedaría ese sector circular. Pero si yo hago de esa manera, trabajando con las coordenadas X e Y, se dificulta. Ya lo habrán visto en la teoría, que hicieron un ejercicio similar a este con el cálculo del área de un círculo con coordenadas rectangulares y haciendo cambio de variables con Humberto. Entonces, si se trabaja con la X o la Y con raíces cuadradas, porque se surgen de despejar o la Y o la X de las ecuaciones de la circunferencia. Entonces se hace muy difícil por las sustituciones trigonométricas que hay que hacer. Entonces, ¿qué es lo que es aconsejable? Siempre que tengamos regiones, ya sea en el plano o en el espacio, que estén delimitadas por contornos, curvas que sean provenientes de circunferencias de círculos, vamos a hacer cambio de variables. Vamos, en este caso, como estamos en el plano, vamos a trabajar con coordenadas polares. Estas son las dos ecuaciones, la X y la Y, ya lo habrán visto en la teoría. Siempre al hacer el cambio de variables, yo digo que para poder cambiar las variables hay que poner en la balanza, para que el platillo siga quedando la balanza en equilibrio, hay que poner algo más en el platillo donde estamos haciendo el cambio de variable. Esa pesa extra que agregamos es el jacobiano. Si nos olvidamos de ese jacobiano, no queda lo mismo, no nos da la igualdad de calcularlo a esa integral con y sin cambio de variable. Entonces, esto por la teoría ya lo sabemos, y en este caso particular vamos a analizar que θ, que es el ángulo de giro, ¿sí? De donde empezamos con el eje positivo, entonces tenemos que θ va desde 0 hasta pi, porque tenemos solamente la parte superior. Y ρ, que es el radio, que se mide desde el 0, 0, va a ser yo de todo ese círculo que está entre 0 y pi, voy a solamente tomar la parte que el ρ está entre 1 y 2. Como mínimo 1 y como máximo 2. De esa manera encuentro el recinto de integración de las variables ρ y θ. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una vez que ya tenemos definidos los extremos de integración, tenemos que pasar lo que tenemos dentro de esta integral, 3x más 4y cuadrado, a coordenadas polares. Es decir, reemplazar la x y la y por las ecuaciones que corresponden. Entonces nos queda esta expresión.
Una vez que tenemos hecho eso, planteamos la integral, ¿sí? La integral con los dos extremos de integración, los ganchos de integración, el jacobiano, ρ, por la expresión 4x más 4y cuadrado, pero en función de ρ y de tita. Diferencial de tita, diferencial de ρ, el orden de estos diferenciales de acuerdo a cómo ubiqué los extremos de integración. Hago propiedad distributiva y aplico la propiedad de aditividad, o sea que distribuyo los ganchos de integración y los diferenciales, o sea la integral para cada uno de los términos, y analizo cada término para integrar. Vemos que en el primero si tengo que integrar con respecto a tita es inmediata, el coseno de tita es inmediato, pero integrar seno cuadrado de tita no es inmediato. Necesito antes reemplazar ese seno cuadrado de tita por una identidad trigonométrica que acá les agregué cuáles son las dos, porque puede aparecer o seno cuadrado o coseno cuadrado. Entonces, si hubiese sido que la x estaba al cuadrado, hubiese aparecido coseno cuadrado. En este caso, como la y estaba al cuadrado, apareció seno cuadrado. Entonces, las identidades trigonométricas a utilizar son esas dos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Reemplazamos el primer término es inmediato. Hacer la integral del coseno de tita me da seno de tita entre pi y 0. Y la segunda la segunda integral, para poderlo integrar, el 4 ρ al cubo, eso va a quedar, el 4 puede salir afuera de la integral y el ρ cubo queda dentro de la integral, pero en este caso no estoy integrando, está actuando como constante. Voy a integrar el seno cuadrado de tita con respecto a tita. Entonces, ahí debajo les planteo la integral que tendríamos que hacer. El seno cuadrado lo voy a reemplazar por 1 menos coseno de 2 tita sobre 2. Distribuyo ese denominador 2 para cada uno de los términos. Me quedan dos integrales. La primera es inmediata, es un medio, me queda un medio por tita. Y la segunda, me queda menos un medio, y la integral de coseno de 2 tita es seno de 2 tita sobre 2. Hay que hacer una sustitución, que es lo que está, por eso queda un cuarto por el seno de 2 tita, entre pi y 0, ¿sí? Reemplazando por pi y 0 en cada uno de los dos términos, se me anula el primer término porque el seno de pi vale 0 y el seno de 0 vale 0. Entonces solamente me va a quedar el segundo término, donde lo que está entre paréntesis, el 1/4 por el seno de 2 tita también se va a anular, ya sea para pi y para 0. Entonces solamente me va a quedar al tita reemplazado por pi sobre 2, va a salir afuera de la integral y me va a quedar 2pi, y solamente dentro de la integral me va a quedar ρ cubo diferencial de ρ. Integrando con respecto a ρ, me queda ρ a la cuarta sobre 4 entre 2 y 1 por 2pi, me queda como resultado pi sobre 2 pi, ¿sí? Este es el valor de esa integral que estaba planteada haciendo un cambio de variable. Veamos el ejercicio 5.25. En este ejercicio, también de coordenadas polares, pide calcular la masa y el momento de inercia polar de una región plana de una chapa homogénea. Recuerden que cuando nos dice esto nos está hablando de que la densidad es una constante, que está ubicada en el primer cuadrante y limitada por una circunferencia y dos rectas. Si representamos esa región, ¿sí?, del plano, esta es la región S, que está pintada de celeste, y si lo trabajáramos en coordenadas rectangulares, tendríamos que analizar a ver cómo podemos plantear el recinto ese de integración en función limitado por X y por Y, ¿sí? Si yo digo la X
entre 0 y 2, no puedo cerrar esa franja de la X entre 0 y 2 con una sola recta o curva superior. Inferiormente sí, la cierro con I igual a 0, pero superior no. Y bueno, ustedes me dirán, dividimos el recinto en dos partes, entonces vamos a tener que calcular ese punto de intersección y aplicar la integral doble para cada una de las partes. Se hace muy largo, muy difícil. Eso se simplifica muchísimo haciendo un cambio de variables. Como estamos en el plano, a coordenadas polares. Esas coordenadas polares son un ángulo de giro y un radio. El ángulo de giro para cubrir todo esa región celeste está θ, que desde el eje de las X hasta la recta igual a X barre un ángulo de 45 grados, o sea, pi sobre 4. Y los radios desde el 0, 0 hasta el borde de la circunferencia, los radios de cualquiera de los puntos de ese sector están como mínimo el valor 0 y como máximo 2, ¿sí? Entonces, para cada uno de esos ángulos y para cada uno de esos radios voy cubriendo todo ese recinto sobre el cual voy a calcular su masa y el momento de inercia. Entonces, como recién les decía, al decirme chapa homogénea, sé que la densidad es una constante. Y bueno, para calcular la masa ya sabemos cuál es la fórmula, ya la hemos trabajado. Lo único que acá vamos a trabajar en vez de con X y con Y, vamos a plantear la integral doble en función de ρ y de θ. No nos tenemos que olvidar del jacobiano ρ para coordenadas polares, que ahí está señalado e incluido dentro, es este, que está incluido dentro de esa integral doble. Y bueno, integramos de acuerdo a cómo está planteadas esas integrales, primero con respecto a ρ, después con respecto a θ, y obtenemos ese resultado de la masa, ¿sí? K, que es la densidad, por pi sobre 2 unidades de masa. Para calcular el momento de inercia también. ¿Se acuerdan que el momento de inercia, el momento segundo, era la integral doble de la distancia al cuadrado diferencial de masa? La distancia al cuadrado es la distancia al 0, 0, al origen de las coordenadas o al sistema coordenado, que es x cuadrado más y cuadrado. Bueno, ese x cuadrado más y cuadrado, si nosotros vamos a hacer un cambio de variable, también lo tenemos que escribir en función de ρ y de θ. Recordando que x es ρ coseno de θ e y es ρ seno de θ, elevando al cuadrado cada uno y sumando me queda ρ cuadrado, que es este ρ cuadrado que está acá. Este otro ρ que aparece acá delante de todo es el jacobiano. Bueno, integramos primero con respecto a ρ, eso nos quedaría ρ por ρ cuadrado, ρ cubo, integrando con respecto a ρ entre 2 y 0, después con respecto a θ, y nos queda el resultado final, K por pi unidades de, no, ninguna unidad porque es momento de inercia. ¿Está? Nosotros no trabajamos con la cuestión de las unidades en este tipo de magnitud. Bueno, los ejercicios 5.22 ya ahora vamos a trabajar con coordenadas cerca. Vamos a hacer el ejercicio 1 y 4. El ejercicio 5.22 1A es calcular un volumen y una masa de algunos sólidos homogéneos. Otro dato, tenemos en este primer caso la superficie S1, que es un paraboloide hacia abajo, delimitado inferiormente la región que vamos a calcular su volumen por el plano Z igual a 0. La densidad es constante y bueno, como estamos en el espacio vamos a utilizar coordenadas cilíndricas, ρ coseno de θ, ρ seno de θ y Z igual a Z, el jacobiano es ρ.
Y bueno, y vamos a delimitar las tres variables. Como tenemos esa región que tenemos ahí dibujada, representada, tenemos el θ para cubrir todo ese recinto. Vamos a tener θ entre 0 y 2pi, ρ, que es desde el eje Z hasta el borde, la proyección me lo va a dar la traza de la circunferencia que tengo sobre el plano X e Y, que va a ser de radio X cuadrado más Y cuadrado igual a 4, es una circunferencia, me va a dar un radio 2, o sea que ρ va a estar entre 0 y 2. Y Z va a ser limitado por las superficies, la superficie superior que es el paraboloide, 4 menos Z igual a, y X cuadrado más Y cuadrado sabíamos que nos daba ρ cuadrado. Entonces Z me va a dar 4 menos ρ cuadrado, superiormente. Inferiormente, Z igual a 0. Planteamos la fórmula, la integral triple de los diferenciales para calcular el volumen. Solamente le agregamos el jacobiano porque estamos haciendo un cambio de variable. Y bueno, hacemos las tres integrales sucesivamente, primero con respecto a z, después con respecto a ρ y después con respecto a ti, y nos da 8pi unidades de volumen. Después también la masa, aplicando la misma fórmula anterior, pero con una integral triple. La integral triple sobre B del diferencial de masa, la densidad habíamos visto que era una constante, el recinto ya lo teníamos definido, agregamos, no nos olvidamos del jacobiano, ¿sí? En esa integral, y integramos sucesivamente y llegamos a 8K pi unidades de masa. Van a ver que en estos, si comparamos, hay varios ejercicios que se les propone calcular el volumen y la masa, que directamente cuando calculamos la masa, si la densidad es constante, directamente la masa es la constante por el resultado que nos había dado el volumen. Pero eso es solamente en el caso en que la densidad sea una constante. También tenemos acá otro que es un elipsoide que nos da la ecuación. Tenemos las coordenadas cilíndricas. Vemos que θ está entre 0 y 2pi. ρ entre 0 y a, que viene a ser el radio de la circunferencia traza sobre el plano XY. Ustedes lo pueden sacar de la misma fórmula del elipsoide haciendo z igual a 0. Y z está entre acá, después vamos a ver que acá yo, para simplificar los cálculos, delimité z, calculo este recinto para la mitad de ese elipsoide, entre el plano z igual a 0 y la parte superior, el casquete superior de ese elipsoide, que se obtiene esta fórmula que yo les planteo acá, despejando z de esta ecuación y escribiendo x e y en coordenadas cilíndricas. O sea, acá está planteada la fórmula de volumen, está escrita la integral. Fíjense que acá les agrego el 2 veces. Este 2 es debido a que acá no trabajé, para que se me simplifique el cálculo, no trabajé con el menos raíz cuadrada de 1 menos ρ cuadrado sobre a cuadrado, ¿sí? Sería lo mismo, porque cuando lo integre con respecto a z, me va a dar 2 veces esa raíz, y ese 2 es el 2 que aparece ya ahí antes de integrar con respecto a z. El resultado final me da 4/3 pi por a cuadrado por c. La masa, por lo anterior que les había mencionado, también es K por el valor que me había dado el volumen. Pero igual podrían trabajarlo solamente porque la densidad es constante. Para el ejercicio 5.22, 1C me pide también calcular el volumen y la masa de la región sólida delimitada por un paraboloide y una superficie cilíndrica. Ahí está hecha la gráfica
y también analizamos que nos conviene delimitar ese recinto utilizando, como estamos en el espacio, coordenadas cilíndricas. Para definir los extremos de integración vamos a tener que buscar la curva de intersección entre ese paraboloide y esa superficie cilíndrica. Es muy sencillo, dadas las fórmulas que tienen. Ustedes si acá en esta primera, la del paraboloide, reemplazan el z, acá escriben 4 menos i cuadrado, que es el de la superficie cilíndrica, pasan a ese pasaje de términos, ven que la curva de esa intersección me queda una circunferencia, x cuadrado más y cuadrado igual a 2. Entonces, de esa manera, sabemos que el ancho, la intersección de esa región sólida va a ser una circunferencia de radio raíz cuadrada de 2. Por lo tanto, vamos a decir, bueno, tenemos θ entre 0 y 2pi para barrer todo la región alrededor del eje Z, ρ, que van a ser los radios desde el eje Z hasta el punto más alejado del mismo, o sea, va a ser raíz de 2 por lo que expliqué anteriormente, y el Z va a ser las dos superficies que me cierran todo la región que está definida por θ y ρ anteriormente, que vendría a ser, si yo me lo imaginara eso, para todo Z sería como una cañería de sección circular, ¿sí? Pero no, yo necesito esa cañería de sección circular cerrarla para que me dé el sólido que tengo ahí. Entonces voy a poner superiormente a la superficie cilíndrica 4 menos, y al i cuadrado lo voy a reemplazar por ρ seno de θ al cuadrado. Y después, inferiormente, es el paraboloide. Entonces voy a tener que reemplazar en la ecuación del paraboloide 2x cuadrado más y cuadrado, la x y la y. Ahí está sacado factor común al ρ cuadrado. Si quieren o no quieren, para despejar bien y para poder integrar más fácilmente, lo planteo de esa manera a ese extremo inferior de z. Bueno, entonces la expresión del volumen es esa integral triple con esos extremos de integración, de los diferenciales y el jacobiano. Trabajando esas integrales llegamos a que nos da 4pi, ¿sí? No olvidemos el jacobiano. Y la masa exactamente igual, que es la integral triple de la densidad de masa. Esa densidad de masa, como dijimos que era una constante, en realidad me va a quedar la constante por el mismo integral de volumen que habíamos calculado anteriormente. O sea, me queda 4kpi. Este también se los dejo para que lo analicen. Está determinado los extremos de integración. Es un plano z igual a 0, un cilindro y un paraboloide. Entonces tengo que calcular el volumen que queda entre el plano z igual a 0 dentro del cilindro y el paraboloide superiormente. Bueno, está el cálculo acá del volumen, el cálculo de la masa, tal cual con la relación que les dije anteriormente, porque la densidad es constante. Acá ya tenemos otro tipo de ejercicio, también de coordenadas cilíndricas, donde me pide calcular el momento de inercia de este sólido homogéneo limitado por un cilindro de radio A, un plano z igual a x más a y el plano z igual a 0. O sea que va a ser la región sólida que está limitado por los dos planos interior al cilindro. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que ir haciendo? Ir pasando cada una de esas ecuaciones a coordenadas cilíndricas. Ahí están los cálculos para poder escribir los extremos de integración. Entonces voy a tener que θ va a estar entre 0 y 2pi, ρ entre 0 y a, que es el radio del cilindro, y z
va a estar entre 0, que es el plano inferior, y esta ecuación en coordenada cilíndrica era la del plano z igual a x más a, ¿sí? Entonces, como a habíamos ya obtenido que era igual a ρ, yo reemplacé, para no tener la variable a, tener todo en función de ρ. Bueno. No lo hice en el paso anterior porque ahí sí necesitaba el valor de el radio del cilindro. Bueno, aplico la fórmula de momento de inercia, el momento segundo, tengo la distancia al cuadrado, que en este caso es x cuadrado más y cuadrado, pongo ρ cuadrado, el jacobiano, y bueno, están todos los extremos de integración, los diferenciales, y se integra desde adentro, recuerden, hacia afuera. Ahora vamos a pasar a los últimos ejercicios de este video, 5.24, que son referidos a coordenadas esféricas. No hacemos muchos ejercicios de esto porque trabajamos con algunos casos, algunas aplicaciones. Vamos a hacer del 1, vamos a hacer el A, B y C. En el ejercicio 1 pedía escribir superficies, que en este caso tengo un cono, escribirla en coordenadas esféricas. Entonces, ¿qué es lo que hice? Reemplacé la X, la Y y la Z de la ecuación cartesiana del cono, la reemplacé por su equivalente en coordenadas, hice el cambio de variable en coordenadas esféricas y llego a que la expresión de este cono en coordenadas esféricas es cotangente cuadrado de phi igual a 1. Lo mismo hice con esta superficie S2, que es una esfera de radio 3. Entonces también reemplazando la X y la Z por las ecuaciones, llego a la ecuación equivalente a la anterior, pero en coordenadas esféricas, ρ cuadrado igual a 9. O sea que son todos los puntos a un ρ igual a 3, que me están determinando la superficie a esa esfera. El ejercicio 24.1b me pide calcular el volumen de una región sólida limitada inferiormente por un cono, por S1, que era la superficie que habíamos hecho anteriormente, y superiormente por S2. Entonces, como nos dice inferiormente y superiormente, quiere decir que es de las dos regiones que pueden estar delimitadas, que nos quedan los dos sólidos que nos pueden quedar determinados por el cono y por la esfera, vamos a tomar el superior, ¿sí? Por eso está indicado ahí con flecha. También, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar la curva de intersección entre el cono y la esfera para tener bien delimitada la región. Y bueno, acá en este caso, ρ va a ser como se está tomando a partir del 0, 0, 0, el ρ, ¿sí? Va a ser entre 0 y el radio máximo de la esfera. El ángulo θ va a ser entre 0 y 2π para pegar toda la vuelta alrededor del eje de la Z. Y el φ es un ángulo que se mide, yo les recuerdo que vean el video de teoría, es un ángulo que se mide desde el eje de la Z. Entonces, el ángulo φ va a tener que abarcar para cubrir, mientras que θ da toda la vuelta, φ va a tener que abrirse a partir de Z hasta coincidir con la pared lateral del cono, y esa pared lateral del cono, dada la ecuación, está a 45 grados. Quiere decir que el φ tiene que moverse, abarcar hasta pi sobre 4 desde 0, que coincide con el eje Z, hasta pi sobre 4. Una vez que yo visualizo todas estas amplitudes
de las tres variables nuevas de coordenadas esféricas, planteo la integral triple de los diferenciales, sin olvidar que acá le agregamos el jacobiano correspondiente a coordenadas esféricas, que es ρ cuadrado seno de phi. Hacemos todas las integrales y llegamos a ese resultado. Por último, creo que es este el último ejercicio que había planteado para hacer. Tenemos que calcular la masa, es de densidad homogénea, entonces una constante. Tenemos que trabajar acá, como el jacobiano tiene una expresión, tiene ρ cuadrado seno de phi, vamos a trabajar, la constante sale afuera, trabajándolo algebraicamente llegamos a este resultado de la masa. Y para calcular el centro de masa tenemos que calcular las tres coordenadas de ese centro de masa. Ese centro de masa, dadas las características que tiene el sólido que tenemos que calcularlo, tanto la X como la Y van a valer 0, ¿sí? Porque el centro de masa va a estar ubicado sobre algún punto del eje Z dentro de esa región sólida. Entonces, lo único que vamos a calcular va a ser esa componente Z. Necesitamos calcular el momento de primero con respecto al plano XY, que ahí está la fórmula, que se acuerdan que era la distancia por el diferencial de masa. Y bueno, está reemplazada la densidad con la constante, el jacobiano. Hecho los cálculos nos da 81 octavos Kpi. Bueno, con eso teníamos que plantear el Z del centro de masa, que era ese valor sobre el valor de la masa que me había dado anteriormente. Entonces, haciendo los cálculos, llego a estas que son las coordenadas de ese punto. Bueno, este es un video, como habrán visto, intenso, con muchos ejercicios por hacer, con un grado de dificultad alto. Por lo tanto, les pido que también vayan haciendo en hoja de papel primero todos los ejercicios que están planteados en este video y luego comiencen a hacer los que faltan, ¿sí? Que planteen las dudas en el foro y que cualquier cosa pregunten o compartan los ejercicios resueltos. Hasta el próximo video. Este es el último video de la parte de integrales múltiples. Ya el próximo video es va a ser de integrales curvilíneas.